de emigrar por un tiempo para formar a mis hijos. Con esto no quiero decir de que yo pues lo hice imponiéndole a ellos, ¿va? Que una vez de que ellos se formaran, regresaran, porque después uno pierde el poder sobre los hijos, ¿verdad? Yo los formé para los embates de la vida, como decía mi suegro. Para eso los formé. Pero la educación viene desde la casa. Cuando eran pequeños, yo les hablaba, yo les exponía, ellos miraban cómo yo me esforzaba, cómo se gana el dinero, trabajando, de una forma honesta y transparente. Obviamente. Hoy en día doy gracias a Dios que esos hijos que fueron formados en el extranjero, que tuvieron éxito en el extranjero, pongamos, ahí está el hijo mayor, es un máster en ingeniería civil, estuvo por 6 años manejando los puentes, construcciones de freeway en Houston, San Antonio, Texas. Yo pensaba que no iba a querer regresar a Honduras, donde las mías del carro se la pagaban. Cada vez que quería tomar la iniciativa, retirarse, venirse otra vez, le decían cuánto querés ganar. Pero no, se dio cuenta de que él era un empleado más para el sistema aquel. Él tuvo esa iniciativa, como yo los inculqué a ellos, porque yo también fui empleado, fui chambero, a donde no trabajé, fui mil uso, fui marino, fui albañil, fui el otro, ¿qué es lo que no fui? Para ganar el pan de cada día. Entonces yo les enseñé a mis hijos a trabajar desde pequeños. Entonces nacieron con esa visión, algunos de ellos, no voy a decir que son todos, no, siempre debe ser así, de ser empresarios. Porque se dio cuenta que él en los 6 años, tanta plata que ganó, pero el sistema mismo le consumió esa plata. Y ya lleva 3 años aquí en Honduras. Dice, lo que yo he ahorrado en Honduras no lo pude ahorrar en Estados Unidos, trabajando en la empresa familiar. Es que de eso se trata, ya que nosotros estamos en el mes de la herencia, queremos enfocarnos en eso. ¿Cómo se puede generar? ¿Cómo se puede el primer bastón para una empresa? Y cómo, como tú habías dicho, la educación primaria que viene de la casa, exigir. Porque la gente dice, mis hijos, eso saca honores, yo tengo que regalarle lo que él quiere. No, hay mi sistema en lo que yo creo, porque es el deber de él, porque el pecho está, la comida está, y no, cuando se enferma, ahí estamos. Entonces el deber de él es sacar lo mejor que pueda en la escuela, y no lo voy a gratificar, porque gratificando a un ser humano por hacer la cosa bien, él siempre va a querer que sea gratificado, y no es así. Entonces, le tuvo puso en el oyendo a lobo y de la que ya la va a ver y de Alfonso añe en la capa que suaga y tiene la buga la muaga y tiene la buga da botana algunos gudu bando belisigue luego ta luego uno de buga de kusuma que ven a pupa aquí va a hacer no debu entonces sí anija muy picate entonces de eso se quiere. ¿Vos me dimos ahí? Ajá, niati bugajón. Entonces, cuando ya este muchacho me dice, porque yo le decía, tú no estás preparado para vivir en el país, porque aquí hay que tener malicia hasta para caminar, conocer quién está a tu alrededor, ¿verdad? Dudar hasta de tu propia sombra, porque vivir en Honduras no es fácil. No es fácil. No, que, ok. Se me quiso malear. Me dice, tú me llevaste a prepararme, era para apoyarme. Yo te lo pedí. Porque el tipo fue el que me pidió
cuando teníamos los hoteles, que quería hablar inglés. Por hablar inglés que empezó, tomé la decisión llevarlo a Estados Unidos, porque él quería administrar los hoteles. Entonces le dije yo, bueno, si tú escuchas mis consejos, decídate. Aquí hay trabajo para ti, hay trabajo para toda la familia. Lastimosamente no se le puede imponer a cada quien que esté dentro de la empresa, pero el que quiere estar, bienvenido, es un apoyo mutuo. En esos 3 años he sentido el respaldo de parte de él. Eso me ha motivado también a la vez como para seguir expandiéndonos, ¿verdad? Entonces, porque nosotros ya vamos a cierta edad de que ya como que nos agotamos, ¿verdad? Pero cuando tú tenés el respaldo y tenés los conocimientos y tener los incentivos de la familia, de los hijos principalmente, porque en Honduras las empresas, para que se puedan mantener o crecer, tienen que ser familiares. Ok, usando esa parte ahí, vayamos a Bumeseme, como los primeros 500 lempiras o 5.000 lempiras que Alfonso empezó a guardar para empezar a trabajar. Porque mucha gente, la gente cree que la empresa surge de una manera, no. Siempre hay que pensar y hay que actuar y hay que analizar el principio. Porque el principio, ahí está toda la plataforma de lo que se está buscando. Porque hoy en día, ser emprendedor cualquiera lo puede hacer. Mantener ser emprendedor, ahí está el meollo del asunto. Mantenerse. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero, porque muchos jóvenes están emprendiendo a hacer imprenta, a cocinar, a hacer esto, a hacer aquello, pero no tienen motivación, porque el fracaso es la plataforma del éxito. La gente cree que solamente es éxito, es escalón, éxito. No. Muchas veces puedes subir 5 escalones y caerte directamente al piso. Pero, ¿qué pasa? Esos 5 escalones ya cogiste experiencia. ¿En qué fallaste? Porque ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo me demoré? Ok. Ese punto es muy importante. El individuo tiene que tomar riesgo para empezar. En el caso mío, para los que no conocen de cómo comencé en esta lucha, yo emigré, me embarqué. Estuve trabajando con una compañía de cruceros, Apollo Ship Channel, para la publicidad, que lo hice por 5 años. Durante esos 5 años no me pude quejar de beneficio que yo tuve. Ganábamos bien, era por propina. En ese tiempo no existía la tarjeta de crédito, que el cliente, los pasajeros andaban efectivos. Sí. No le costaba al pasajero tirarte $20, $50, 60 según el servicio que tú le dabas. Hoy no. Hoy todo va a free pay. Sí. Entonces, durante ese tiempo que mis hijos empezaban a nacer, no había mayores gastos. Empecé a ahorrar. Logré ahorrar en esos 4 años un promedio de $20,000. Yo retorné a Honduras en el año 1990, finales de 89 al 90. Puse 86 fue, me equivoqué, fue el 86. Retorné del barco a Honduras con $20,000. $20,000 en aquel entonces, 2 por 1, era 40,000 lempiras. No, pero era mucho dinero. Era un buen dinero. Era buen dinero, porque tenía valores. Yo tenía varios compañeros en ese entonces en los barcos, tanto de Limón, de Corozal, de Aguán.
nos tocó una mala racha. Después de 4 o 5 años nos tocó una mala racha con un barco nuevo que viajábamos de Everglades a alta mar, Everglades a alta mar. La cosa que estuvimos un mes como meseros, después de que decíamos hasta $1,500 por semana, ya no hacíamos pero ni 20. Porque el pasajero traía su bebida, traía su comida, porque solo era crucero de mediodía. Entonces todo el mundo empezó a emirar de ese barco. Ahí estaba el compa Celio Ortiz, el esposo de la profesora Dora, en ese barco, en el Discovery Boy. Estaba Neuro, habían varios. Otra pregunta, háblame del ahorro. ¿Qué sistema tú utilizas? Porque mucha gente, yo tengo una forma de ahorro, lo convencional es que te dice, por ejemplo, un 10%. Lo demás puede hacer que pagues tus cosas, y si sobra algo ahí lo puedes ahorrar. Hay otros que son más extremistas, hay otros que son moderados. Cada quien hace su forma de ahorro, pero la base de cualquier cosa es el ahorro. Exactamente. Porque cuando tú empiezas a ahorrar te vas a ir dando cuenta, y también cuando empiezas a hacer tu negocio siempre vas a tener esas plataformas de ahorro, porque los negocios siempre hay altas y bajas, como te había dicho, de ganar 1,000 a la semana a ganar 20. Eso siempre tiene que estar en el presupuesto de la empresa y del individuo, porque hay tiempo bueno, así como hay sol, hay lluvia. ¿Tú me entiendes? Bueno, eso se le dice los vaga y Dani, vaga su flaca. Para el momento de la vaca flaca. La óptica es una lidera. Entonces, hermano, el sistema de ahorro es importante que cada individuo lo pueda implementar en su vida. Es emotivo ver tus ahorros crecer en el banco, ¿verdad? Cada día te motivas. Ahorrar significa también de que el mismo ahorro te ayude a incrementar, aunque sea centavo diario, que ya no tenés que esforzarte por ese centavo, porque sea como sea, automáticamente. Y en Honduras los intereses de los préstamos son mucho más altos que los de ahorro, pero los de ahorro también ayuda, recompensa. Entre más creciendo el capital, crece los intereses. Entonces, es el interés compuesto. Entonces, cuando yo, en el 86, que yo vine a Honduras, yo vine con la idea de emprender un negocio. ¿Va? Lo quise hacer en el pueblo, en Limón. Hice todos los trámites, Henry, allí donde funcionó la bodega de Limón. Era una casita ahí, sí. Era de Henry, el que trabajaba con Bruce. Yo me llevaba bien con esa gente, yo gestioné, pero Henry ya vivía en La Mosquitia. Ya no había teléfono, solo era por medio de carta. Y yo retorné a Honduras en un mes de noviembre y había llegado diciembre. Cada vez que Pereira iba a dejar producto allá es cuando venía. Tío me traía una carta o me llevaba una carta para Henry. Era una comunicación, entonces no los poníamos de acuerdo. Y además de eso, dije yo, nadie es profeta en su propia tierra. Desistí de la idea ya en enero y me trasladé a Trujillo a buscar un lugar adecuado para instalarme. Tierra fértil. Fui y caí a Puerto Castilla. Sin conocer a nadie, me conseguí un local ahí. Esa es aventurar. Decidir dejar los barcos, porque tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos. Muchos en ese entonces se quedaron. Todos los compañeros que estuvieron en barco, muchos se fueron a tierra firme. Otros cambiaron compañía. Yo dije, no, regreso a Honduras. Con esto yo voy a trabajar. Cuando yo le dije a mis compañeros, tengo 40,000 lempiras en Honduras, que está mi libreta para ir se burlaban de mí.
que cómo es posible que yo había ahorrado 40,000 lempiras si ellos ya llevaban más de 10 años antes de mí en los barcos y no habían ahorrado eso. Le digo yo, bueno, me decían que no era mío, que le digo, bueno, jugué allí, tiene que me voy a. Entonces, después que conseguí el local en Puerto Castilla, me movilicé a Tocoa. Estaba fuerte la tienda Celia, Pío, nos conocíamos bien. Invertí los 40,000 lempiras en mercadería. Un camión a La Guaya. Entonces, Pío Silfredo Martínez, el hermano de Salomón Martínez, me dio un tic más a lo que yo tenía como idea. Me dice, ya compraste de todo, tenés de todo, vas a tener un buen surtido. Pero lo que sí no veo aquí, me dice, congeladores para que puedas refrigerar la carne, los pollos. La gente van a venir y te van a comprar el arroz, ajá, y si no tenés el pollo no te van a comprar nada. Pero los 40,000 pesos, hermano, se habían ido. Me dice, llévate, ya no tengo dinero. ¿Cómo? A menos que mira, me dice, escoja 2 freezers que tú quieras. De lo que tú quieras. Uno para meter pollo, carne, el otro para meter queso, cosas. Y ya el hombre me dio la idea. Me dio 2 freezers en ese tiempo, 2 freezers como de 36 pies de largo. No me cobró ni un 5 de prima. Yo cagado porque nunca me había enjaranado. Me dice, llévatelo. La cosa que le quedé, gasté los 40, que le quedé debiendo a este hombre como 25,000 pesos. ¿Qué te parece? Me dice, llévatelo y usted me paga parcialmente. Bueno, me lo montaron. Llegó la mercancía, yo fui a Bonito Oriental, compré la madera, estaba Corfino todavía, me puse con otro señor a armar los estantes y yo hicimos una mini sopa. Cosa que trabajé por 5, casi 6 años allí y me fue excelente. Tuve que vender ese negocio porque ya me habían nacido los primeros 2 hijos. Y los mosquitos ahí me lo estaban sacrificando la piel. Entonces yo dominé el negocio ahí. Hasta le vendía por mayor a Trujillo, le vendía por mayor a Carbonales, Bonito Oriental, cuando había escasez de harina. Yo compraba por 100 y 100 quintales, 100 cajas. Tenía mi cuota de molino harinero desde San Pedro Sula directo, de la licolera directo. Tenía de la azucarera directo. Había escasez de harina. Ya hubo un tiempo que te vendían azúcar y harina. Hubo toda escasez. Si compraba 500 lempiras de provisión, te daban 1 libra de harina o te daban 1 libra de azúcar. Te vendían 1 libra de azúcar. En ese tiempo los panaderos hacían fila en mi bodega porque yo tenía cantidades. Me venía las 100 cuotas del molino de San Pedro, el molino harinero, y Pío también. Yo le pagaba 5 lempiras más por cada quintal de su existencia y me daban las quintales que... Y entonces yo podía abastecer todo Trujillo, todo Bonito Oriental, todo alrededor. No, la verdad que hoy por hoy, bueno, siempre vamos a enfocarnos en la How Gay Network. ¿Por qué nuestra gente tiene miedo a la inversión? Por ejemplo, prefieren mejor ahorrar, porque hay 2 formas de ahorro. Ahorro a larga distancia y poner un dinero en tu chequera que el banco se beneficia, tú no. O ahorro a plazo corto para estudio de los muchachos. La gente prefiere que el dinero esté en el banco, que es supuestamente más seguro, no sé si es tan seguro, antes de invertir en un negocio. Yo sé que la preparación y la visión es el alma de cualquier cosa. La alma de cualquier negocio es la visión y el sueño. De ahí se arranca todo lo que uno quiere. Pero también en ese transcurso del tiempo
te vas a ir dando cuenta, por ejemplo, lo que dijo Pío, lo que te dijo, hey, Freezeles. Entonces, alguien más se va a ir agregando y viendo la cosa. Entonces, tú vas a ir abriendo la antena tuya y vas a ir creciendo. Cabo, dice Bogotá, muy tú vamos, Gigi. Bueno, porque somos muy miedosos. Tenemos miedo al fracaso. Con equipa. ¿Va? Las versiones de aquel nunca son alentadoras. Entonces, por ejemplo, yo antes de embarcarme, yo fui maestro de educación primaria en Carbonales. Fui subdirector de la escuela de Corocito. Había un plan de profesionalización en ese tiempo. Yo estaba estudiando para... Mire, muchos maestros se graduaron en ese proyecto y en ese entonces, Logio y un montón. Ya de lo que era un sistema empírico, ¿no? Empírico. Okay. Porque yo abandoné ese programa porque yo miraba más allá. Mire, mi pueblo mismo me condenó. No, y todos los maestros de Limón en aquel entonces me condenó. Por eso cuando yo me iba a casar con la mamá de mis hijos, Carolina, que era la maestra, primero le dijeron de que yo iba a ser un mantenido de ella, porque yo no quería nada en la vida, que yo abandonaba eso, que yo andaba por la vida, yo andaba buscando lo que yo quería. Pero los que se conformaron, pues algo lograron, ¿verdad? Pero uno logra lo que uno aspira en la vida. Fíjate que esta parte lo acaba de decir, me acaba de venir algo a la mente. El hijo mío, el mayor, era bueno para el boxeo, se cuitió. Era bueno para el fútbol americano, se cuitió. Y se metió a la cosa de inversiones y me dice, esa es mi pasión. Me dice, estoy sacando casi $10,000 a la semana, no tengo que trabajar a nadie. ¿Por qué tengo que seguir estudiando si lo que estudian, más bien yo le voy a trabajo el día de mañana? O sea, eso es algo muy importante lo que tú acabas de decir ahorita mismo. Así que, Luti, a veces exigimos que todo el mundo sea profesional, que esto por acá. Los que cambian el mundo no son profesionales. Yo podría mencionar nombres acá, la gente que han cambiado el mundo y que han dado el paso que han dado para el desarrollo nuestro como humanos, no han sido salidos de las mejores universidades. Han llegado, pero no. Bueno, en ese aspecto, yo triunfé antes de ser profesional. Mi caso fue contrario. Yo triunfé primero antes de ser profesional. Soy contador, perito mercantil, contador público. Tengo una licenciatura en administración de empresas, graduado en Guatemala. Yo era pasante de carrera de Derecho aquí en La Ceiba, hasta que vino la UTH, porque esa es la carrera que a mí me apasiona, Derecho. Bueno, lo hice ya por deporte, porque me gusta estudiar, me gusta tener conocimiento de las cosas, ¿va? Pero no fue lo que marcó mi futuro. ¿Va? Yo ya estaba. Entonces, en el 90 decido vender los negocios que tenía en Puerto Castilla, ¿va? Para proteger a mis hijos y venirme a La Ceiba. Ay, Alfonso, no cometas esa locura. Apostando siempre a la seguridad. La gente que nunca triunfan son los que dan mensajes. Decía un hombre, decía, mira, hay dos consejeros. Lo que tú pagas que tienen mensajes y aquellos que están en el barrio que nunca han triunfado, pero son los que la saben de todas. Pero te dicen todo y nunca dicen nada. Me dice, aquí has triunfado, pero en La Ceiba ahí hay competencia. Ahí vas a ir a pegar de narices. Yo venía con un plan A y un plan B. Yo sabía que venía. Bueno, voy a probar con el plan A. Si no me funciona, entonces aplico el plan B. Yo siempre tengo un plan B para todo, gracias a Dios. Y
a veces no necesariamente he usado el plan B. Llegué a La Ceiba, ya tenía mis 2 casas aquí de habitación, una en renta y 2 apartamentos también en renta. La cosa que yo tenía un ingreso como para la alimentación de mi familia, cubría la alimentación de mi familia mensualmente. Y en eso venía el cambio de gobierno de Leonardo Callejas, cuando la devaluación de la moneda. Entonces vino un maestro, un amigo mío, porque mis amistades son personas mayores. Yo creo que tú conociste un profesor que es de Santa Fe, el profesor Roches. Él vivió casi toda su vida en Tegucigalpa. Creo que hizo un hotel también allí en Santa Fe. Sí. Éramos muy buenos amigos. Cada vez que venía a la costa, él me visitaba. Entonces, la gente hablaban de devaluación. Que Judas sabía yo de devaluación. Entonces vine yo. Un día llega, lo siento, le digo yo, profe, háblame. ¿Qué significa esto? Devaluación. Empezó a darme cátedra. Ajá. Entonces, después de la venta de allá, me había sobrado un buen capital que lo tenía en el banco. Me dice, lo mejor en el momento de devaluación es invertir. Es como la inflación. Es como la inflación, sí es. Entonces, no mantengas dinero en el banco, inviértalo, porque así te va a ganar más estabilidad económica. Ok. Me bastó aquella orientación que ese profesor me dio. Empecé a comprar terrenos con ese dinero ahí en la Sutrasco. Todavía valía 5,000 lempiras un terreno, ahora que vale 1 millón un pedazo de terreno de eso. Empecé a comprar terreno, empecé a construir para gastar el dinero, ¿va? No era mucho, ¿va? Eran nomás como 200,000 lempiras. La cosa que logré hacer 3 casas. Cada casa de 3 cuartos, una casa de 150 metros de área de construcción, con tu y terreno me costaba 52,000 lempiras, 55,000 lempiras desde el terreno y la construcción, mano de obra, todo. Ahí gasté los... Solo tenía 2 meses un cliente mío rentando esa casa. La renta de esa casa era 500 lempiras. Solo tenía 2 meses ahí cuando me dijo que le gustaba esa casa, que se la vendiera. Le dije yo, hermano, ¿vale? ¿Cuánto me la da? Dame 85,000 lempiras. No se quejó, me dijo, está bien, pero vamos a hacer una cosa, te voy a dar 60,000 pesos y dentro de 2 meses te doy los otros 25,000 pesos. Yo feliz de la vida, ya me gané 25,000 pesos. Porque voy a recuperar la casa con 60,000. Al nomás me dio los 60,000 lempiras, empecé otra vez, compré el otro terreno y empecé a construir. Nada más que ya por la inflación me ganó como 5,000 más la construcción siguiente. Pero sí, ya tenía garantizado 20,000 lempiras por allá. Rentando esa casa, para sacar 20,000 lempiras, ¿cuántos años tenía que yo tener esa casa rentada? Más de 20 años, hombre. Dije yo, está bueno eso. En 3 meses que duré para construir esa casa, ganar 25,000 lempiras, era un salario de ministro. Sí. Para no hacerte larga la historia, no había ni terminado de construir esa que había vendido o recuperar cuando me están comprando la otra. Y cuando me están comprando la otra. Porque la idea era para rentar. Para rentar. Porque usualmente hay una mentalidad de esto, de comprar una casa, rentarla y quedarse quietos supuestamente recibiendo un par de pesos, pero no estamos pensando en crecer. Hoy en día hay que pensar en desarrollar. Ese terreno fértil que habías abierto, te das cuenta de que era más rentable
estar construyendo y vendiendo que estar construyendo para rentar. Para rentar. Para rentar solo hubiera construido las 3 y me hubiera friqueado ahí. Exactamente. ¿Va? Y ganar 1.500 lempiras al mes. Ajá, y cuando de cada casa estaba consiguiendo 20, 25.000 lempiras al mes, cuando menos acordé, hermano, ya tenía 2 cuadrillas construyendo. ¿Va? 2 cuadrillas construyendo. Ese año construimos más de 40, 30 casas, el siguiente año íbamos con más, el siguiente año íbamos con más. Porque todo el mundo tenía capacidad de compra en ese entonces. Por ejemplo, una de mis clientes, la fuerte de mis clientes, eran mujeres, ¿cómo te digo? Madres solteras en Estados Unidos que trabajaban cuidando viejos 24 horas. Unas clientes muy importantes que les dabas el crédito para 4 o 5 años. Esas mujeres te pagaban en 2 años. ¿Entiendes? Muchas personas de esas, cuando todavía el trabajo en Estados Unidos era estable.